Bendiciones mis hermanos, mi nombre es Guaroa Velázquez y hoy vengo a hablarles bajo el tema la Iglesia Medieval. La Edad Media o medieval es el periodo histórico comprendido entre el siglo V y XV. Este inicia en el año 476 con la caída del Imperio Romano Occidental y finaliza aproximadamente en el 1492 con la llegada de Colón a América. Esta es la división temporal más extendida, pero también se fecha en que la Edad Media terminó en el 1453, en el año donde el Imperio Bizantino cayó y Gutenberg inventó la imprenta y acabó la Guerra de los 100 años. La Iglesia en la Edad Media fue una institución muy poderosa, ya que fue una época profundamente religiosa. Por eso la Iglesia Católica tuvo mucha influencia sobre la sociedad. Y aunque existían otros credos, en el siglo XI Europa era gran parte cristiana. Más allá de la frontera que separaban los reinos europeos, nació un nuevo concepto de unidad. A este concepto se le llamaba la cristiandad. A pesar de estos logros, la cristiandad se vio profundamente afectada cuando en el año 1054 el obispo bizantino negó la autoridad del Papa, provocando lo que llamamos el cisma de Oriente. Desde entonces, el mundo cristiano europeo se divide en dos. Oriente optó por la Iglesia griega ortodoxa, mientras que Occidente se mantuvo fiel a la Iglesia católica romana. Fue tan importante la venida de Cristo para el entendimiento de los creyentes durante el periodo apostólico, que esta encarnación de Cristo fue designado como el punto desde donde toda la humanidad se data. Por eso es que hoy en día tenemos en el calendario antes de Cristo y después de Cristo. Existen tres culturas las cuales fueron la base para preparar el cristianismo. Estas son el judaísmo, que representaba la ciudad de Jerusalén y la sociedad judía. Esta proveyó las bases religiosas para la introducción de Cristo. Las otras dos culturas fueron Roma y Grecia, estas representadas por Roma y Atenas, y ellas hacen una gran contribución muy significativa para traer el desarrollo histórico a un punto donde Cristo podría ser el más grande impacto en todo el tiempo y el espacio. La conversión de las tribus bárbaras que ocurrió en Europa Occidental después del 375 ocupó la atención de la Iglesia desde los siglos VI hasta el XII. Un historiador contrasta este proceso de la cristianización al evangelismo que ocurrió en los primeros siglos de la Iglesia. El éxito evangelístico fue resultado de la influencia política, alianzas que se facilitaron por medio del matrimonio y en muchas ocasiones a través de la fuerza militar. La Iglesia medieval tenía un problema. Al ellos evangelizar, no tenían las herramientas necesarias para alcanzar a todas las personas, porque a través de las invasiones venían al evangelio muchas personas que no eran de la sociedad actual, tenían otro dialecto, creían otras creencias. La Iglesia tuvo que trabajar muy fuerte y no tenía los recursos necesarios en el momento. La Iglesia romana solucionó esta dificultad en el Concilio de Orange. Ellos alegaban que por la gracia que es transferida a través del bautismo, aquellos que recibieran el sacramento del bautismo podían, si querían vivir apropiadamente, ellos podrían obtener la salvación personal. En otras palabras, la Iglesia adoptó la idea de la generación por medio del bautismo y la santificación por medio de las obras. Por eso es que hoy en día tenemos iglesias que creen que pueden ser salvos por medio de sus obras. Uno de los grandes males que la Iglesia enfrentó fue que a través de la evangelización muchas ciudades llegaron al Evangelio, y gracias a esto la Iglesia crecía en número, pero no en calidad. Cuando estas civilizaciones eran evangelizadas, llegaban a la Iglesia con sus costumbres y creencias, y por lo cual se creó en el núcleo del cristianismo un sincretismo religioso. En pocas palabras, un híbrido de culturas en el Evangelio. Cada quien tenía una manera de ver las cosas e interpretarlas, pero luego, con el poder obtenido a través del papado, se complicó aún más. Hubo un colapso total en el orden civil. Los nobles trataban las propiedades de la Iglesia como suyas. La Iglesia se volvió indiferente y sus responsabilidades espirituales, su crecimiento en
cuanto a la inmoralidad crecía de manera sorprendente. El desorden político en el siglo XI y X casi parece haber paralizado la Iglesia. La mayoría de los papas terminaban sus carreras en prisiones o asesinados. El papado llegó a ser un premio político, que era una búsqueda por quién tenía más o qué facción podía obtener más. Podemos ver cómo la Iglesia de Cristo en el período medieval creció en gran manera, pero no podía controlar este crecimiento. A la medida que venían creyentes a la fe, era imposible determinar quiénes eran creyentes verdaderos o creyentes falsos. El papado en el siglo IX y X se volvió corrupto e inmoral. La Iglesia se volvió a la inmoralidad y era mejor para ellos el obtener beneficios que el Evangelio de Cristo. La Biblia dice en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todo mal es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se han extraviado de la fe. Dios te bendiga.